Cuando abrí la puerta del cuarto privado del KTV, mi novio Jason tenía a su primer amor, Vivian, sentada en su regazo. Pero parecía que ya no sentía ni un ápice de enojo como antes. Dije con calma, ¿por qué no sigues jugando? Te esperaré en el auto. Sin embargo, él se enfadó porque no me importaba lo suficiente. Me reí. Parecía que había olvidado que antes se quejaba de que no era lo suficientemente magnánima y que era demasiado quisquillosa. Y ahora que soy magnánima, no lo soporta. En medio de la noche, uno de los amigos de Jason me llamó para pedirme que lo recogiera en el KTV. Dijo que Jason estaba muerto de borracho. Me obligué a levantarme a pesar del sueño y me subí rápido al auto. Desde que Jason empezó su propio negocio, tenía muchos compromisos sociales y se emborrachaba con frecuencia. Aprendí a conducir solo para recogerlo cuando estaba borracho y llevarlo a casa. No quería que se quedara fuera toda la noche. Pero justo ahora, mientras esperaba en un semáforo, de repente sentí que me había convertido en su chofer designado. Era tan aburrido, como otra tarea más. Antes, cada vez que salía a recogerlo, me sentía extremadamente angustiada en el camino y deseaba poder beber en su lugar. Cuando abrí la puerta del cuarto privado, había una mujer sentada en el regazo de Jason. Vivian, su primer amor. La luz ambigua brillaba sobre los dos. En ese momento, su mano estaba en su cintura, y la distancia entre ellos era tan corta que parecía que acababan de terminar un beso apasionado. Si fuera yo hace 5 años, definitivamente habría corrido hacia él, exigiendo histéricamente una explicación detallada. Pero ahora, no sentí ni un ápice de la ira que solía tener. Jason me miró con una expresión juguetona. «Como si esperara que llegara», dijo casualmente, «¿ya llegaste?» La habitación estaba llena del olor a humo, y tosí 2 veces por la asfixia. Él se movió un poco, como si fuera a levantarse, pero no lo hizo. «Está bien, iré contigo». Me sentí completamente tranquila por dentro. «Está bien. Puedes seguir jugando. Te esperaré en el auto». Su cara se puso pálida de repente. Esperé en el auto. Pronto llegó y cerró de golpe la puerta al entrar. Lo miré. Su cara estaba sombría y no dijo nada. Estaba enojado. Realmente no entendía por qué estaba enojado. Hace 3 años, cuando otra mujer lo ayudó a llegar a casa borracho, yo estaba tan enojada que temblaba y le preguntaba quién era esa mujer. Su tono estaba lleno de impaciencia. «Zoe, eres demasiado celosa. Tengo muchas cenas de negocios, y es normal que haya algunas mujeres en la mesa, ¿no? ¿Tienes que revisar a cada una?» Estaba muy triste por esa respuesta y le cuestioné frenéticamente. Pero ni siquiera se molestó en mirarme llorando por un segundo y se volvió hacia la habitación de invitados. Me dejó allí, llorando desconsoladamente. Pero ahora, finalmente hice exactamente lo que él pidió, ¿no? Sin discutir, sin hacer escándalos y sin fisgonear. Conduje el auto, y mi mente estaba llena de pensamientos sobre cómo aún me faltaba un poco para cumplir la meta de ventas de este mes y cómo debía idear una forma de compensarlo. Cuando volví en mí, me di cuenta de que la atmósfera dentro del auto era extremadamente silenciosa. Antes, le habría preguntado si se sentía mal, si quería agua o si necesitaba que parara el auto. Pero ahora, pensé que estaba bien no hablar. El paisaje afuera del auto pasaba velozmente. De repente, recordé la vez que él y yo salimos a manejar de noche hace mucho tiempo. En ese momento, después de trabajar 1 año, aún quería presentar el examen de posgrado. Estaba al borde de un colapso por tanto estudiar. Me llamó en medio de la noche cuando llevaba varios días sin dormir. «Baja». Salí de puntillas de la casa, y ahí estaba, esperándome en la puerta. Me llevó a dar vueltas, y los árboles y casas pasaban veloces como hoy. En ese momento, mis emociones explotaron de repente. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Quizás deberíamos renunciar al examen. Aunque estoy en las etapas iniciales de empezar mi negocio, tengo confianza. Puedes venir a trabajar conmigo en el futuro». Un sentimiento de ternura llenó mi corazón. Sin decir palabra,
cubrí sus labios con besos apasionados. Pero ese tipo de sentimiento no había aparecido en mucho tiempo. Tampoco habíamos besado hace mucho. Cuando llegamos a casa, Jason salió primero del auto y se fue. Me quedé sola para conducir hasta el estacionamiento subterráneo, aparcar y luego tomar el ascensor. Cuando estaba sola en el pequeño ascensor, de repente sentí una opresión abrumadora. Y esa opresión no tenía nada que ver con el espacio, no había forma de aliviarla. Solo entonces me di cuenta de que no había sido feliz durante mucho tiempo. Cuando entré a la casa, estaba completamente oscuro. Apoyándome en mi conocimiento del lugar, encontré la habitación de invitados. Justo cuando iba a abrir la puerta y entrar, escuché, Zoe. Era una voz familiar. Miré hacia la dirección de la voz, y Jason estaba sentado en el sofá. ¿No vas a dormir? ¿No estabas borracho? Él guardó silencio mucho tiempo y no respondió. Me dolían las piernas de estar parada. Después de conducir 1 hora, me sentía extremadamente cansada. Sin esperar su respuesta, dije, bueno, me voy a dormir primero. Abrí la puerta, entré y la cerré con llave detrás de mí. Como si pudiera bloquear todos los problemas y enredos afuera. Me cubrí con la manta y me dormí rápido. En un sueño, escuché a alguien en la sala patear fuerte la mesa de café. En mi sueño, curvé los labios. Gracias a Dios que cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente, me maquillé y me preparé para salir. Sorprendentemente, Jason me preparó el desayuno. ¿No vas a comer? Lo tomé mientras me ponía los tacones en la entrada. Gracias. Parecía haber mucha emoción en sus ojos. No, tuve nada con Vivian ayer. Ella vino a buscar que volviéramos, pero no acepté. Asentí donde estaba. Ah, ya veo. Me sorprendió. Solía temer que Vivian se acercara a él. Jason y ella habían salido 7 años, y la única razón por la que terminaron fue que ella quería irse al extranjero a estudiar posgrado mientras él quería quedarse en el país para empezar su negocio. No hubo infidelidad, ni discusiones, ni tramas melodramáticas. Y ese tipo de relación que terminó sin cierre era precisamente la más inolvidable, ¿no? Los recuerdos en sí mismos eran como un filtro. Debía estar pensando una y otra vez, y si se hubiera quedado con Vivian en ese entonces. Y finalmente obtuve la confirmación durante una discusión hace 3 años. Dijo, ya estoy agotado. Puedes dejar de ser tan quisquillosa. Si fuera Vivian, ella me entendería. En ese momento, se me rompió el corazón. Aunque ellos se habían separado hace mucho, y aunque yo estaba a su lado ahora, eso no evitó que su corazón se inclinara completamente hacia ella. Desde ese momento, mi amor por él comenzó a decaer por completo. Una sonrisa autocrítica curvó mis labios. Esa sonrisa parecía implicar duda en sus ojos, así que él apresuradamente dijo, ella no creyó que no quería volver con ella, así que se sentó rápido en mi regazo e intentó besarme, pero realmente no pasó nada entre nosotros. Volví en mí. Te creo. Tengo que ir a trabajar ahora. Subí al auto y comí la bola de arroz que me hizo. Extrañamente, en tan poco tiempo, la bola de arroz estaba muy fría. Igual que mis sentimientos hacia él. Cuando llegué a la empresa, estuve tan ocupada que ni siquiera tuve tiempo de pararme un momento. Además de tener que cumplir la meta de ventas de fin de mes, el jefe me asignó la tarea de atender clientes importantes. Estuve ocupada hasta la 1 de la tarde, y de repente me di cuenta de que había olvidado pedir almuerzo. Cuando tomé mi teléfono para hacer el pedido, de repente vi un mensaje de Jason. Mi respiración se volvió un poco agitada. Antes, deseaba que me enviara más mensajes, pero ahora solo quería que se mantuviera en silencio en mi lista de amigos. Me preguntó si la bola de arroz de la mañana estaba rica. Después de pensarlo, respondí, estaba muy rica. Gracias por la bola de arroz. Él respondió rápido, te la haré otra vez mañana. De repente me sentí muy desanimada. ¿De qué servía? Estas acciones suyas ahora no podían hacerme feliz. Al contrario.
Sentía que eran una carga. Ya no quería responder más. Mi mente era como un ovillo de lana enredado. Y no podía entenderlo. Me obligué a calmarme y bajé a comprar una taza de café. Pero mientras esperaba el café abajo, me encontré con Vivian y Jason. Parecían estar hablando de algo y reían felices. Pero no tenía interés en saberlo. Rápidamente tomé mi café y estaba a punto de subir cuando, ¿Zoe? Me detuve en seco. Y mi mano que sostenía el café tembló un poco, derramando un poco en el dorso. No sabía por qué me sentía nerviosa. Quizás era porque siempre me sentía así al oír su nombre y se había vuelto una costumbre. Me di la vuelta con una sonrisa. ¡Qué coincidencia! Jason me miró sin parpadear. Pensé que eras tú, por eso te llamé. Sonreí naturalmente. Aún tienes buena vista para ser un viejo compañero. Vivian sonrió y dijo, no te equivoques. Estamos teniendo una entrevista. La empresa de Jason crece cada vez más y quiero trabajar como su pequeña asistente. Zoe, no te enojarás, ¿verdad? Jason soltó de repente, ella no está postulando para ser mi secretaria. Tú puedes. Lo interrumpí rápidamente. ¿De qué hablas? ¿Por qué me voy a enojar? Con tu experiencia en el extranjero, es una bendición para la empresa de Jason tenerte. Levanté la mano y miré mi reloj. Sigan con la entrevista. Tengo un compromiso social esta noche y debo prepararme. Jason instintivamente trató de levantarse, pero lo detuve. No hay razón para que un entrevistador se vaya a mitad de la entrevista, ¿verdad? Es solo una caminata corta. No me despidas. Estuvimos cara a cara, y su corbata estaba un poco torcida. Por impulso, alcancé y ajusté su corbata, como tantas mañanas en el pasado. Él se quedó un poco atónito. Desde la discusión y que me mudé a la habitación de invitados. No habíamos estado así durante mucho tiempo. Le sonreí y luego me di la vuelta para irme. Mientras subía, pensé en Vivian mordiendo su labio, luciendo muy renuente. Sentí una inexplicable satisfacción. Durante el compromiso social por la noche, tomé la iniciativa de beber mucho vino. Nunca antes me había dado permiso para esto en una cena. Incluso los clientes se sorprendieron mucho. Zoe, ¿en serio te estás esforzando tanto por este pedido? Sonreí. ¿Por qué no? Después de todo, todavía quería usar el bono de este pedido para comprarme una casa. Quería salir de la casa de Jason. Al recordar cuando me mudé, estaba llena de expectativas. Jason había dicho: eres la dueña de esta casa. Pero si algún día rompemos, habrá otra dueña en esta casa. ¿Cuándo me vino por primera vez la idea de comprar una casa? Probablemente una noche a media madrugada. Jason recibió una llamada de Vivian. Sin dudarlo, me dejó a mí, que tenía fiebre alta, y fue con ella. Yo ardía de fiebre, pero esperaba obstinadamente en la puerta. Cuando regresó, solo dijo: elegiste quedarte ahí esperando. Las lágrimas me corrieron por la cara y le golpeé frenéticamente. Probablemente se molestó conmigo y me gritó en voz alta: ¿eres molesta? Sal de mi casa ahora mismo. Ese día, volví silenciosamente a mi habitación y lloré toda la noche en la cama. Después de eso, nunca volví a considerar ese lugar como hogar. Acompañé al pez gordo en la fiesta hasta que estuvo satisfecho. Y aseguré con éxito este negocio. Al final de la fiesta, aún me obligué a despedirlos y ayudarlos a subir al coche. Después de que el coche se fue, vomité frenéticamente a un lado de la carretera, sola. Mi estómago estaba gravemente quemado por el licor blanco. Y aún había olor a sangre en mi aliento. Usé mi último resto de sobriedad para llamar a Jason. Y pronto vino a recogerme. Me giré conscientemente al asiento trasero del coche. Su nuez de Adán se movía pesadamente. ¿Por qué no te sientas adelante? Lo escuché, pero no quise contestarle, aprovechando que estaba borracha. Él conducía el coche y de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor.
Sus ojos estaban llenos de preocupación. Cuando llegamos a casa, Jason me llevó al dormitorio principal. Me sentía mareada. Solo sentí que alguien me ayudaba a sentarme y me daba agua con miel. Él me acariciaba cuidadosamente la espalda. Igual que yo solía tratarlo en el pasado. Innumerables recuerdos de nuestra intimidad pasada me invadieron como una marea. Quizás por el efecto del alcohol. No pude reprimir mis emociones como siempre. No pude contener más las lágrimas y empecé a llorar. Jason intentó consolarme, debe doler mucho, ¿verdad? Mejor no vayas a trabajar y quédate en casa. Lloré amargamente, pero no pude decir la razón. Solo sentía como si en algún lugar de mi corazón hubiera un agujero sangrante. Y la sangre seguía brotando. Él me abrazó, durante el día, realmente tuve una entrevista. Si no quieres que la contrate, no lo haré, de acuerdo. Su tono era tierno, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Pensé en el tiempo antes de estar juntos. Dije que mi exnovio me había engañado a mis espaldas, y que quizá, nunca quisiera volver a enamorarme. En ese momento, él solo me abrazó y repitió una y otra vez que era su culpa, no mía. Dijo, quédate conmigo, y nunca tendré ningún comportamiento ambiguo con otras chicas. Le creí. Y de hecho se portó muy bien. Me informaba antes de salir. Recordaba todas las fechas relacionadas conmigo. Siempre me daba sorpresas inesperadas. Empecé a bajar la guardia poco a poco delante de él y le di mi corazón suave y sincero. Pero todo cambió cuando Vivian volvió. Él se distrajo, mi punto débil fue constantemente provocado. Y la ira y la decepción se acumulaban. Mi inquietud se desbordó y deseaba urgentemente que cumpliera la seguridad que me había prometido. Sin embargo, no me la dio. En cambio, me dejó luchar en la desesperación como un pez moribundo. Realmente fui demasiado ingenua en ese momento. Resulta que todos los hombres son iguales. Me miró desde arriba, estábamos tan cerca. Su beso apasionado aterrizó en mis labios. Junto con las lágrimas saladas que caían continuamente por mis mejillas, rodaron suavemente sobre mis labios. Pero la sensación era tan extraña. Lo aparté resistiéndome. Me voy a dormir. Él me abrazó con fuerza. Te lo suplico, no me trates así. Casi no te reconozco, Zoe. ¿Qué quieres en realidad? Mis lágrimas nublaron mi vista. En realidad, quería romper. Desde el momento en que su corazón empezó a inclinarse hacia Vivian, las palabras de ruptura ya rondaban en mi mente. Pero aún no podía decirlas. Quizás realmente no podía separarme de esos momentos felices. No podía olvidar que se quedó a mi lado en todo momento cuando murió mi padre. No podía olvidar que cuando su empresa recibió su primer gran pedido, me abrazó emocionado y dijo que pronto tendríamos dinero. No podía olvidar que en incontables momentos de frustración, solo pensar en Jason hacía desaparecer todas mis decepciones. Éramos como enredaderas entrelazadas, atrapados en la vida del otro, y ya éramos el apoyo de la vida de cada uno. Se levantó, como una bestia inquieta a punto de estallar en cualquier momento. ¿Cuántas millones de veces tengo que explicarte para que entiendas? He terminado con Vivian. Te amo. Ya dije que me casaré contigo. Dame un poco más de tiempo, ¿vale? Me acurruqué en la manta, ocultando mis emociones con sensibilidad y cuidado. Pero no pude evitar que mis lágrimas humedecieran la funda de la almohada. Cerré los ojos con desesperación. ¿Por qué todavía no entiende? Cada vez que discutíamos, lloraba hasta estar al borde del colapso. Pero al día siguiente, cuando le hacía un pequeño gesto de reconciliación, fingía que no había pasado nada. Pero en realidad, ¿el problema se resolvía? Esas emociones no tratadas eran como agujas creciendo en mi corazón, pinchándome constantemente. Y mi afecto por él ya había sido desgarrado repetidamente en nuestras discusiones, dejando innumerables grietas. Mi cabeza estaba aturdida. Pero en mi corazón le respondí, no tienes que casarte conmigo. Tenía mucha sed en medio de la noche y quería levantarme a tomar agua.
pero de repente sentí que su brazo presionaba mi estómago. Su respiración uniforme estaba junto a mi oído, y hasta la temperatura de su cuerpo se transmitía débilmente a mi corazón a través de mi ropa. Estaba un poco aturdida. Todos esos recuerdos desagradables del pasado eran como un sueño. Y ahora el sueño se había despertado, y yo desperté en un tiempo en que él y yo todavía estábamos profundamente enamorados. Jason y yo fuimos compañeros de universidad. Solo nos conocíamos antes, y realmente empezamos a tener contacto durante la pasantía de graduación hace 6 años. En ese tiempo, yo era una novata en el trabajo. Una vez, el supervisor de mi unidad de pasantía me asignó una tarea. Trabajé hasta tarde, pero casi al terminar no guardé el archivo. Inmediatamente tuve una crisis emocional. Y Jason pasó por ahí. Trabajó duro por mucho tiempo y finalmente recuperó el archivo. Sonreí con lágrimas en los ojos y lo invité con entusiasmo a comer. Después de ir y venir, poco a poco desarrollé sentimientos por él. Y él lo sabía todo. Compartí mi amor con mi amiga Mona, y ella me miró preocupada. Zoe, despierta, ¿quieres? Jason y Vivian tuvieron una historia de amor intensa en el campus en ese tiempo. ¿No has oído nada? Estuvieron juntos 7 años. ¿Estás segura de que puedes borrar todas sus huellas en su corazón? Yo estaba demasiado confiada entonces. Lo sé, pero eso ya es pasado. Ella ya se fue al extranjero, ¿no? Mona dudó en hablar, pero, ¿y si ella vuelve algún día? Me quedé sin palabras. Ahora sus palabras se habían cumplido. Y ella había vuelto. Pero yo ya no tenía ninguna confianza. Parecía que no tenía ninguna carta ganadora. Moví mi cuerpo con cuidado. Y Jason a mi lado también se levantó. Parecía que no había dormido todo este tiempo. ¿Tienes sed? Asentí. Se levantó y me sirvió un vaso de agua tibia. Lo tomé, gracias. Se paró frente a mí. Cada vez que me emborrachaba, me cuidabas así. Ahora estoy casi sobria. Lo miré, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Antes nunca me decías gracias. Me abrazó y frotó mi cuello con cariño. Zoe, ¿he hecho algo mal últimamente? Dime, y lo cambiaré. Mi cuerpo comenzó a endurecerse poco a poco. Él ansiosamente enderezó mi cuerpo. He pasado menos tiempo contigo últimamente. La empresa acaba de apresurarse para completar un pedido. Te prometo que definitivamente pasaré tiempo de calidad contigo a fin de mes, ¿vale? Me miró con ojos de cachorro apenado. Me sentí un poco apenada. Así que acaricié suavemente su cabeza. Está bien. Pero él reaccionó como si le hubiera quemado el tacto y de repente rompió a llorar. Zoe, tengo tanto miedo de que me dejes. ¿Nos presentamos a los padres de cada uno a fin de mes? No siempre quisiste ir a casa conmigo. Mis ojos perdieron el foco. Hubo un tiempo en que mi deseo de casarme con él llegó a su punto máximo. ¿Lo mencioné? Pero él siempre decía que no era el momento adecuado y que debíamos esperar un poco más. Pero ahora, el resultado que tanto esperaba estaba justo frente a mí. Sin embargo, mi corazón estaba tan calmado como un lago en calma. Jason me preguntó ansiosamente, entonces, ¿qué dices? ¿Está bien? Yo todavía dije. No es el momento adecuado aún. Esperemos un poco más. De repente me miró fijamente. Por la sorpresa en sus ojos. Supuse que debía haber sabido que esas eran las palabras que él me había dicho alguna vez. Bajó la cabeza, lo siento. Cuando recibí con éxito el bono por ventas. Envié un mensaje a Mona. Compartí emocionada lo valiente que fui cuando bebí ese día y cómo superé a todos los hombres en la mesa. Por cierto, me gustó una casa y planeo comprarla. Ella se sorprendió mucho, ¿qué? ¿Vas a mudarte? Asentí, quiero romper. Le costó un rato calmarse antes de decir. Vamos. ¿Quieres que te recuerde tus palabras heroicas de entonces? Forcé una sonrisa, yo era ingenua en ese tiempo. Ella suspiró. En realidad,
no estaba muy optimista desde el principio. Sabes, hace mucho que no comemos juntas. Siempre decías que tenías que acompañar a Jason, cocinar para él y limpiar la casa. Me sorprendió mucho cuando me invitaste esta noche, pero ya podía adivinar qué pasaba. Pensé que iba a llorar. Incluso Mona siempre decía que mi umbral de lágrimas era muy bajo. Pero estaba muy tranquila. Probablemente todas mis lágrimas ya las había derramado por Jason a lo largo de los años. Estaba perdida en mis pensamientos hasta que Mona me empujó y dijo: Por cierto, ¿Jason sabe de tu ascenso y aumento de salario esta vez? Me quedé atónita un momento. Cuando sentí la alegría por primera vez, él no era la persona en la que pensé. Cuando el bono por venta se acreditó en mi cuenta por la mañana. Jason incluso me envió un mensaje, pero no sentí ganas de compartir la alegría con él en absoluto. Claramente. Antes, yo era el tipo de persona que compartiría hasta una nube de forma extraña en el cielo con él. Revisé los registros de chat de WeChat. Ahora parecía ser lo opuesto a como solía ser. Él me contaba todos los detalles de su día. Pero yo respondía muy brevemente. De repente me di cuenta. Resultó que el deseo de compartir realmente cambia con el amor. Jason me trajo muchos bocadillos nocturnos cuando llegó a casa. Ganso asado, pasteles de frijol mungo. Todas cosas que solía amar comer. Apiló la comida frente a mí. Has perdido mucho peso últimamente. Deberías comer más. Su tono era tan cariñoso, como si nunca nos hubiéramos distanciado. No tenía apetito en absoluto y decidí ser honesta con él en ese momento. Pero de repente apagó las luces y luego sacó un pastel. La luz de las velas parpadeaba. Y dijo: «Feliz cumpleaños». Me quedé atónita un momento y saqué el teléfono para comprobar. De hecho, era mi cumpleaños. Sonrió indulgentemente. ¿Has estado tan ocupada que olvidaste tu propio cumpleaños? Por suerte, yo recordé. Pasaré tu cumpleaños contigo todos los años de ahora en adelante. Dudé un poco, y él empezó a animarme a pedir un deseo. Cerré los ojos y deseé sinceramente que pudiéramos romper sin derramar una sola lágrima. Al cortar el pastel, cortó un gran pedazo para mí. Aquí tienes. Tiene tus fresas favoritas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No es fácil renunciar a un hombre por el que he cuidado tanto tiempo. Lo tomé obedientemente y di unos bocados mientras lo comía con cuchara. Como si charláramos casualmente, él dijo: «Ya le conté a mis padres. Iremos a casa a conocerlos a fin de mes». Fruncí el ceño. Yo no. Pero me interrumpió. ¿Tienes vergüenza? Una nuera fea tiene que conocer a los suegros eventualmente. Él siguió solo. Por cierto, mi mamá preguntó cuánto es la dote que tu familia dará. No trates de ahorrar dinero para mí. Solo dilo. Ahora tengo suficiente dinero para mantenerte. Dejé el pastel. Vamos a romper. Había sorpresa en sus ojos. Y rápidamente me miró. Este es mi deseo de cumpleaños. Me ayudarás a hacerlo realidad, ¿verdad? Sus ojos empezaron a enrojecerse. Zoe, ¿puedes no ser así? ¿Qué quieres que haga para que estés satisfecha? Te dije que no hay nada entre Vivian y yo. Puedo mostrarte nuestros registros de chat y correos. Realmente. Él estaba incoherente. ¿No nos reconciliamos esa noche? ¿Nos reconciliamos? Él nunca entendió mis luchas. Esas lágrimas que derramé dándote la espalda por la noche. Esos momentos de estar dividida entre romper y continuar, esas veces que pensé mucho pero no pude entender dónde estaba peor que otros. Eso cuenta como reconciliación. Siempre estuve al borde de un colapso emocional sola y luego me sanaba por la noche. Ocultar emociones no significa que no las haya. En realidad, siempre has sabido por qué estoy inquieta. Solo que eres demasiado perezoso para hacer algo porque estás seguro de que yo te amo más de lo que tú me amas a mí. En verdad quería enumerar las razones de esas peleas. Pero abrí la boca y al final no dije nada.
Realmente no quería abrir esas heridas que recién habían sanado. Ya no te amo. Mañana me mudaré. Aquí terminemos. Me levanté. Él me abrazó fuertemente por detrás. No hagas esto. Zoe, no puedo vivir sin ti. Despediré a Vivian, ¿vale? Pondré una línea clara con ella en el futuro, ¿de acuerdo? Corregiré todo lo que digas. Te lo suplico. Admito que en el pasado aún sentía algo por ella. Odiaba que me dejara e hiciera un viaje a Estados Unidos. Pero cuando volvió, me di cuenta de que no era la persona que había imaginado. Entonces supe que lo que no podía soltar era solo esa obsesión. Zoe, ahora eres la única en mi corazón. Realmente no puedo perderte. Él se agachó en el suelo y lloró desconsoladamente. En los 5 años que estuvimos juntos. Nunca lo había visto, siempre orgulloso, tan vulnerable así. Un sentimiento de pérdida brotó en mi corazón. Quizás confirmar una inversión perdida es algo que hace que uno se sienta perdido. Ambos sabemos que los mejores momentos que tuvimos recientemente fueron solo un espejismo. Me mudé con Mona por una semana. En esa semana, compré rápido una casa. Era una casa de segunda mano con todo tipo de muebles y suministros. Me mudé pronto. De alguna manera mi madre se enteró de que rompí con él. Me llamó e intentó persuadirme para que volviéramos. Hija, ya tienes 30. Ya no eres una niña. Para una mujer, la mejor etapa de la vida es muy corta. Vuélvanse a juntar rápido con Jason. Tu edad no te permite ser caprichosa. En términos mundanos, Jason es de hecho un buen candidato para matrimonio. Tiene una apariencia delicada, una figura alta, libertad financiera. Y también ha logrado cierto éxito en su carrera. Es bastante buen partido en el mercado de citas. Pero sé muy bien que no puedo volver a como era entre nosotros. Durante los días posteriores a nuestra ruptura, Jason también me mandó muchos mensajes. Me pidió perdón, afirmó su inocencia. Y seguía expresando su determinación hacia mí. Pero ya no quería nada de eso. Elegí adormecerme con trabajo. Pero por la noche, cuando volvía sola a la fría casa, seguía sintiéndome perdida. Pensaba en el pasado entre Jason y yo en incontables noches. Mis emociones regresaban con fuerza por la noche. Levanté la mano y le envié un mensaje. Terminamos. ¿Lo entiendes? No molestes más mi vida. Me llamó de inmediato. Decidí bloquear toda su información de contacto. El mundo se volvió silencioso. Abrí los ojos y miré al techo. En ese momento, era como un enorme agujero negro que podía tragarse todo. Me consolaba pensando que las cosas mejorarían. Me arreglaría a mí misma, a la yo llena de heridas. Al día siguiente, cuando salí del trabajo, vi a Jason de lejos. Lo esquivé. Pero él me agarró con ganas. Agrégame de nuevo, ¿vale? Me sentí un poco impotente, pero también sabía que él responde mejor a la suavidad que a la dureza. ¿Quieres algo? Se sonrojó pero no pudo encontrar una razón. No quiero perderte. Lo miré fija. El tiempo lo diluirá todo. Él de repente entendió en ese momento que yo estaba decidida a irme. Te mostraré mis acciones. Vi su figura alejarse y suspiré sin fuerzas. Me inscribí en una clase de caligrafía para mí. Cuando estoy inquieta, empiezo a practicar caligrafía y luego mi mente se calma. Realmente me gusta mi vida así ahora. Solo necesito enfocarme en mí. No tengo que dar vueltas en la noche esperando que él sepa porque estoy enojada. Tampoco tengo que ser tan extrema como para querer acabar con mi vida en incontables momentos de negación propia. Un día, al salir del trabajo, vi un cachorro abandonado en la parada de autobús. Lo recogí, lo llevé a casa. Le di un baño y lo llamé Leopardo de Dinero. Desde entonces, en incontables noches cuando llegaba tarde del trabajo. Solo pensar que me esperaba en casa me hacía sentir cálida. Y no pensé en Jason por mucho tiempo. Cuando Mona me invitó a cenar hoy, llevé a mi cachorro conmigo.
Ella dijo sorprendida. Zoe, realmente has cambiado. Antes no te gustaban nada estos cachorros y gatitos. Sonreí. ¿En verdad me gustaban antes? Pero a Jason no le gustaban, así que fingí no gustarme tampoco. Acaricié al cachorro, y respondió entusiasmado. Los días en que me quejaba infinitamente para complacerlo han terminado finalmente. Mona me vio jugando con el cachorro. ¿Sabes? Parece que Jason despidió a Vivian. Luego tuvieron una gran pelea, y Vivian incluso recurrió a la violencia. Mi mano se detuvo, pero solo dije calmadamente, quizás hubo algunos malentendidos. Mona continuó, para vengarse de él, Vivian también filtró algunos documentos importantes y datos de la empresa de Jason al rival. Ahora casi han vaciado el negocio de Jason. Es bastante triste. Después de todo fueron amantes en el pasado, pero ahora son enemigos. Probablemente se dio cuenta de algo y se detuvo rápido intentando remediar lo que dijo. Ah, Zoe, no quise decir eso. Solo sonreí y dije, lo sé. Es bastante aburrido, ¿no? Parecía no reconocerme. Realmente has cambiado. Un día, después de comprar comida para perros en el supermercado, me encontré con Jason camino a casa. Tenía barba, la ropa arrugada, y parecía haber envejecido 10 años. Me pregunté por qué estaba allí y cómo encontró este lugar. Bajó la cabeza. Mona me lo dijo. No la culpes. Le rogué que me contara. Abrí la puerta, y Leopardo de Dinero saltó a mis piernas y siguió dando vueltas. ¿Tienes un perro? Tú, antes no te gustaban los perros, ¿verdad? Sonreí y dije, simplemente no me gustaban porque a ti no te gustaban antes. Él hizo una pausa. Ya resolví las cosas de allá. Jugué con Leopardo de Dinero sin mirar hacia arriba. Eso es genial. Guardó silencio un momento. Zoe, podemos hacer un viaje juntos a España. Justo cuando iba a rechazar, dijo apresurado, olvidaste que me debes un deseo de cumpleaños. Me quedé allí, recordando de repente que en su cumpleaños ese año, un negocio se había caído. Estuvo de mal humor todo el día. Así que le prometí que le concedería cualquier deseo. Pero lo siento. Ya rompimos. Él dio una sonrisa amarga. No mencionaste un periodo de validez cuando hiciste esa promesa. Al final, acepté. Porque también quería tomar vacaciones y hacer un viaje. Dejé a Leopardo de Dinero con Mona y le repetí los gustos del perro. Mona se molestó conmigo. Entendido, entendido. Cuando nos despedimos, me dio una sonrisa misteriosa. No le di importancia. Tomé el mismo vuelo que él. Después de un corto periodo incómodo, comenzó a charlar conmigo sobre varias cosas. Tenemos los mismos hobbies y muchos temas en común. De repente me di cuenta de que si no hubiéramos sido amantes, tal vez podríamos haber sido muy buenos amigos. Durante esos días, vimos juntos la puesta de sol en la playa de Barcelona y bailamos libremente frente a la Plaza de España. Había una sonrisa genuina en sus ojos, y yo también me sentí muy cómoda. Mientras miraba fijamente la puesta de sol distante en la Sagrada Familia en Barcelona, él de repente se arrodilló en una rodilla, sosteniendo un anillo. Zoe, ¿quieres casarte conmigo? Se escuchaban aplausos esporádicos alrededor. Pero quién sabía que ya nos habíamos separado. Lo ayudé a levantarse. ¿Es esto para compensar el arrepentimiento de aquella vez? Cuando habíamos estado juntos 3 años. Había estado dándole indirectas para que me propusiera matrimonio. Y esta escena frente a mí, no sabía cuántas veces la había soñado. Me había levantado una y otra vez decepcionada, creyendo que definitivamente podría esperar el día en que él quisiera sentarse conmigo. Pero ese día nunca llegó, y terminamos. Fui yo quien lo propuso, pero no me arrepiento. Él se secó las lágrimas con la mano al azar. Realmente quiero casarme contigo. Cada minuto sin ti, el hogar es extremadamente frío, como una bodega de hielo. Y cada vez que abro la puerta después de trabajar horas extras,
fantaseo que aún estás en casa y me preguntas si ya he comido. Ahora, finalmente entiendo esa sensación de inquietud. Siempre dijiste que no te sentías segura, y yo solía pensar que no era gran cosa, solo algo pequeño. Pero ahí fue donde falló nuestra relación. Lo siento. No cumplí mi promesa contigo y te hice sentir agraviada. Ese entendimiento tardío me hizo llorar. En mi visión borrosa, con la luz y la sombra entrelazándose. Parecía verlo 5 años atrás. En ese entonces, me confesó. Dijo. Zoe, me gustan los pequeños hoyuelos cuando sonríes, y también me gusta cómo te ves cuando estás enojada. Me gustan todas tus expresiones. Pero después, ¿por qué no le gustaba cómo me enojaba? Solo extraño mucho a la persona que amaba con pasión. Y también siento un poco de arrepentimiento porque no escribimos nuestra historia hasta el final. El viento soplaba suavemente mi cabello largo, y sonreí relajada. Está bien. Esto también es bueno. El amor termina con el viento, y cuando el viento sopla, las emociones se han calmado. Zoe empezó a no importarle ya. Al principio, pensé que solo estaba enojada conmigo por Vivian. También tuvimos una guerra fría larga por este asunto. Para ser honesto, estaba realmente molesto. Ella tiraba cosas cada vez que discutíamos. Le expliqué cientos de veces que no había sido infiel. Pero ella seguía molestándome con eso. Usualmente no podía aguantar más de unos pocos días durante nuestras guerras frías. Generalmente, en cuanto mostraba un poco de amabilidad, ella se reconciliaba conmigo. Pero esta guerra fría duró demasiado. También intenté darle una oportunidad para reconciliarnos, pero ella fingió no darse cuenta. Esto es anormal, realmente anormal. Al final, tuve que pedirle a un amigo que la llamara y mintiera diciendo que estaba borracho para que fuera a recogerme. Pero no esperaba que Vivian apareciera de repente. Ella dijo, volvamos. Después de tanto tiempo, me di cuenta de que somos los más adecuados el uno para el otro. Me burlé y dije, no. Es Zoe quien ha estado a mi lado y poco a poco me he vuelto incapaz de vivir sin ella. Ella plancha mis camisas cuidadosamente. Siempre mantiene la casa limpia y ordenada. Siempre recuerda mis preferencias. Incluso una palabra casual mía, ella la toma muy en serio. Pero Vivian de repente se sentó en mí y trató de besarme con ansias. Justo cuando iba a liberarme, esta escena fue vista exactamente por Zoe. Pensé que discutiría y haría una escena como siempre. Pero esta vez, no lo hizo. Debería estar feliz. Pero extrañamente, una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de mi corazón. Pasé una noche perdida en pensamientos salvajes, y planeé explicarle todo correctamente al día siguiente. El collar de diamantes rosa recién comprado todavía estaba en mi bolsillo. Ya había decidido que primero explicaría y luego le daría el regalo. Incluso imaginé su expresión sorprendida en mi mente. Zoe es fácil de consolar. Pero cuando bajó y le expliqué como esperaba, simplemente estuvo de acuerdo con lo que dije. Ella dijo, está bien, lo sé. Me sorprendió un poco. La sensación de inquietud se volvió cada vez más fuerte. Empecé a enviarle mensajes en WeChat activamente. Pero esperé mucho tiempo y ella no respondió. Antes, cuando le enviaba mensajes, seguro respondía en 3 segundos. Incluso cuando me vio a mí y a Vivian tomando café abajo, no mostró expresión, como si estuviera viendo un asunto ajeno. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, así que me levanté ansioso a explicarle. Pero ella me detuvo y me dijo que me concentrara en la entrevista. Me sentí extremadamente incómodo durante toda la entrevista. No escuché ni una palabra de lo que Vivian me dijo. Estaba tan agitado por dentro. Siempre sentía que estaba a punto de perderla. Pronto tuve la oportunidad de explicarle. Zoe de repente me llamó y me pidió que fuera a recogerla. Estaba realmente borracha por teléfono. Me alegré mucho de que pensara en mí cuando estaba borracha. Cuando fui a recogerla, ella se sentó voluntariamente en el asiento trasero. Mi corazón se hundió.
Todavía recordaba cuando Vivian se sentó en el asiento del pasajero de mi coche. Lloró durante todo el camino. Ni siquiera sabía que ahora podía llorar en silencio. Había tantas cosas que explicar y no sabía por dónde empezar. Empecé a arrepentirme de no haberle explicado bien las cosas durante la pelea. Cuando llegamos a casa, quise cuidarla bien. Pero ella parecía resistirse mucho a mi contacto. Me sentí un poco herido por dentro. Pero dejé a un lado mi orgullo y le pedí disculpas primero. Pero a ella no pareció importarle. Parecía que ya no me amaba. Después de pensarlo una y otra vez, llamé a su buena amiga Mona. Mona me dijo que ya había comprado una casa. En ese momento, me sorprendí mucho. Comprar una casa es algo tan grande, y ni siquiera me lo había mencionado. Estaba extremadamente confundido. De repente, recordé una pelea de hace 3 años cuando le dije, fuera de mi casa. Después de decir eso, ella se quedó en silencio de inmediato. La forma en que me miró era tan dolida. Entró en la habitación en silencio. Escuché desde la puerta y solo me fui cuando no la escuché llorar. Al día siguiente, tomé la iniciativa de reconciliarme y ella respondió de inmediato. Pensé que habíamos hecho las paces como antes. Pero sus ojos al mirarme eran tan tristes. En ese momento, ella debía haberme dado por perdido. Golpeé mi cabeza con arrepentimiento. Esas solo fueron palabras de enojo en ese momento. Vivian ha venido a hablar conmigo sobre volver más de una vez. La imagen de Zoe llorando seguía apareciendo en mi mente. Le dije seriamente a Vivian que solo habría una Zoe en mi corazón. Al escuchar eso, ella se burló. Si realmente la quieres, ¿cómo puedes tener aún un vínculo conmigo? ¿O realmente disfrutas la sensación de engañar? En ese momento, de repente entendí por qué Zoe había estado discutiendo conmigo todo el tiempo. Hace 5 años, le prometí que mantendría los límites con otras chicas. Ella temía que cometiera el mismo error otra vez y la tratara como su exnovio la trató. En ese momento, me puse en su lugar. El sentimiento de culpa en mi corazón se hizo aún más fuerte. Después de todo, había perdido a la chica que me amaba sin reservas. Rompí a llorar. Ella se fue y nunca pude encontrarla de nuevo. Zoe se casó 5 años después de que terminamos. Me envió una invitación de boda, estás invitado a mi banquete de bodas. Me dolió el corazón, pero aún sonreí y dije, iré. Después de todos estos años, ella ya ha avanzado mucho, mucho. Pero yo sigo estancado en el mismo lugar, masticando constantemente el dolor de perderla. Fui al camerino para verla. Ella me saludó con una sonrisa. Estaba muy hermosa. Sonreí y le pregunté, ¿alguna vez imaginaste cómo sería casarte conmigo en el pasado? Ella se estaba poniendo los pendientes y dijo naturalmente, sí, lo he pensado cientos de veces. Un dolor sordo vino de mi corazón. Realmente quería decirle que yo también quería casarme con ella. Pero ya era demasiado tarde para todo. Estaba sentado en la audiencia, viendo al novio besarla, y antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mi rostro. El resto de mi vida es tan largo, y solo sé que nunca volverá a haber una Zoe en mi vida. Fin del texto completo.